Bueno, ahí está grabando. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Eh, Hola, ¿qué tal, Laura? Muy bien. esta va a ser la primera de tus clases grabadas para nuestro canal de YouTube de la Olimpiada de Química. ¿De qué nos vas a hablar Exactamente. hoy? Bueno, hoy elegí como tema que a veces parece fácil y tiene sus vericuetos en algunos aspectos. El tema es sustitución nucleofílica bimolecular y eliminación bimolecular en competencia, donde vamos a ver rápidamente los conceptos importantes sobre ambas reacciones, algunos ejemplos y las aplicaciones tanto de la sustitución como la eliminación. ¿Sí? Muy bien, Supongo que se ve todo perfecto, se ve ¿no? todo perfecto y Ok. lo que tendríamos que decirle a los chicos es más o menos para qué nivel tenemos este tema recomendado. Claro, este nivel, si mal no recuerdo, sería un tema que corresponde para el temario del nivel 3, sería la serie 2, y que corresponde para también en el mismo temario, la serie 2 para el nivel 2 bis. En el caso de el nivel 3, este tema se evalúa en el examen zonal, mientras que para el nivel 2 bis este tema se evalúa en el certamen nacional, con lo cual fue una muy buena elección como tema, ya que podemos abarcar ambos niveles, ¿sí? Para Sí, que tengan, digamos, una idea general o una visión resumida, pero interesante. en el contexto del contenido de cualquier materia de química orgánica, de cualquier asignatura de química orgánica Sí. en cualquiera de los niveles, este tema es uno de los iniciales, porque con ellos comenzamos a ver de qué se trata una reacción química orgánica, cómo la describimos, Uh-huh. y bueno, vas a hablar de dos reacciones que están en competencia, así que ahí hay una profundidad un poco mayor. Así que Sí, bueno, te exactamente. escuchamos. Yo voy a silenciarme y si tengo dudas te pregunto. Bueno, dale, perfecto. Está. Bueno, entonces pasemos a la primera transparencia de la clase. Vamos a empezar con el tema de la sustitución nucleofílica bimolecular. Como bien ustedes saben, voy a utilizar el cursor de la computadora cuando quiero remarcar algo, como lo estoy haciendo ahora. Fíjense la sigla que corresponde a la identificación del mecanismo de esta reacción, es la SN2, donde S sub N describe la reacción global conocida como sustitución nucleofílica. El 2 corresponde a la molecularidad del paso determinante de la reacción. Esto quiere decir que intervienen dos especies reactivas para que ocurra la transformación química permanente, y como evidencia experimental que caracteriza esta reacción, no se observan la formación de intermediarios de reacción, con lo cual nos estaría dando la idea que al no existir intermediarios, el paso determinante es un proceso concertado. La reacción general de la sustitución nucleofílica bimolecular la podemos identificar de esta manera en forma genérica, donde ahora pasamos a escribir qué son todas estas letras para que no se mareen. El primero, RNF, es el sustrato, donde R representa la cadena hidrocarbonada, N sub F es el nucleófugo o grupo saliente, y NU, con carga negativa, o puede ser que no la tenga, después veremos eso en detalle, correspondería al nucleófilo que ataca convenientemente al sustrato. Siempre en una reacción, en un mecanismo, cuando uno quiere hacer un análisis profundo, debe indicar el solvente en el cual se realiza la misma y en la temperatura a la cual la reacción se lleva a cabo. Otras evidencias experimentales que se han observado para esta reacción así genérica es que determinando experimentalmente la velocidad de la reacción en función de la concentración del sustrato, la dependencia de la velocidad es lineal, como lo indican estos puntos. Al mismo tiempo,
Una segunda evidencia es que cuando se grafica la velocidad en función de la concentración del nucleófilo, también se observa una dependencia lineal. Y como pueden observar, ambas curvas, en este caso son rectas, ¿sí? Ambas curvas matemáticas tienen pendiente diferente, con lo cual esto hace de que la velocidad tenga una dependencia íntima con cada uno de estos reactivos que están involucrados. ¿Cómo ocurre el ataque del nucleófilo para desplazar al nucleófugo o al grupo saliente? Acá me salió, como ven, un lindo esquema un poco más detallado. Es el caso donde se hace reaccionar al bromuro de metilo con una sal de ácida, por ejemplo, ácida de sodio, que es de origen comercial, en el cual la ácida es el nucleófilo. Este carbono es el centro electrofílico donde el nucleófilo va a atacar convenientemente y en un solo paso, es decir, en forma concertada, el ataque del nucleófilo va a ocurrir, digamos, con un ataque a 180 grados respecto del grupo saliente, que en nuestro caso es el bromuro. Y podemos proponer un estado de transición como el que les estoy marcando acá con el cursor, con la característica de que en este caso el átomo de carbono presentaría una hibridación de tipo sp2, ¿sí? En el cual las líneas punteadas me están indicando que la ácida está generando la nueva unión nitrógeno-carbono simultáneamente ocurriendo la fragmentación de la unión carbono-bromuro, para dar finalmente el desplazamiento del grupo saliente o nucleófugo, que fue el bromuro, y ahora, habiendo sintetizado de esta manera, la alquilácida como producto de la reacción. Esta reacción, dibujada así en detalle, también se puede representar a través de un lindo diagrama de energía, que es como se los conoce, donde uno grafica la energía libre asociada a la reacción que está estudiando en función de la coordenada de reacción, donde la coordenada de reacción es el camino que sigue el sustrato cuando lo ataca el nucleófilo y se va desplazando el nucleófugo, ¿sí? Acá eso lo podemos representar como si fueran con estos estados, así con estas energías, que serían las rayas punteadas. Este mínimo de energía correspondería al halogenuro de alquilo, en este caso particular un bromuro de alquilo, cualesquiera, y la ácida, como dijimos, de sodio, por ejemplo. Este representaría el estado de transición y este mínimo de energía correspondería a el producto, la alquilacida y el bromuro. Fíjense que en el diagrama le puse flechas de dos colores, el color rojo y el color azul. El color rojo nos estaría indicando lo que se conoce como energía de activación, y como ven es un valor positivo, porque el estado de transición, a diferencia de estos mínimos, corresponde a un máximo de energía. Es decir, es necesario, digamos, alcanzar y sobrepasar esa energía para que la transformación química ocurra y sea a su vez permanente. Este valor termodinámico está asociado con la constante de velocidad de la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. El color azul nos indicaría entonces, digamos, que desde el punto de vista termodinámico la reacción ocurre, dado que se trataría de un proceso exergónico, es decir, cuando la diferencia de la energía libre de Gibbs, cero, es menor que cero, entonces decimos que este proceso es termodinámicamente factible, como se ve en este gráfico, que es una representación de tipo genérica, ¿sí? Entonces, resumiendo, en la parte de arriba vemos en detalle cómo ocurre el ataque, que es del nucleófilo sobre el centro electrofílico a 180 grados. Planteamos un estado de transición donde el carbono adquiere una hibridización de tipo sp2 durante el
proceso de reacción para dar finalmente los productos, y esta reacción la podemos fácilmente identificar con términos de energía a través del gráfico de energía versus coordenada de reacción. Otra de las características que presentan este tipo de reacciones, la sustitución nucleofílica molecular, que es el tema que tiene en esta oportunidad, es que se trata de una reacción estereoespecífica. ¿Por qué estereoespecífica? Porque si yo parto, por ejemplo, del R2-bromobutano, donde ahora mi centro electrofílico además es un centro estereogénico y por lo tanto va a presentar una configuración absoluta para este caso con el nomenclador R, cuando ocurre el ataque, como bien dijimos antes, dado que ocurre a 180 grados para desplazar el bromuro, se produce una total inversión del carbono electrofílico, obteniéndose como producto el el S2 ácido butano. Sí, Una decime, Laura. pregunta. Es como si se hubiera, Sí, en los libros dicen, es como si se hubiera dado vueltas el paraguas por el viento, ¿no? Y claro. efectivamente eso es una buena manera de imaginarse la tridimensionalidad, el proceso tridimensional que está ocurriendo. Claro, sí, El sí, carbono no sí, está dando vuelta, la configuración está exactamente. cambiando a la opuesta. Claro, si se fijan, si este fuera la parte del paraguas, acá tendríamos el paraguas que con un viento, un ventor sonda, se nos gira para el otro lado improvisamente. Eso, desde el punto de vista químico, como sugiere Laura, corresponde a una inversión de la configuración del centro electrofílico y además del centro estereogénico, porque ahora vemos que este carbono presenta 4 sustituyentes diferentes, por lo tanto presenta la estereoisomería correspondiente. Y Por decimos que es ahí, estereoespecífica porque si yo ahora parto del mismo bromuro de bromobutano, perdón, pero con donde el centro estereogénico tiene configuración absoluta, el ácido derivado va a tener configuración absoluta R, porque nuevamente se vuelve a verificar la inversión de la configuración. Entonces, sustratos estereoisómeros me dan productos estereoisoméricos, ¿sí? Eso hace de que entonces entendamos a esta reacción con una cierta estereoespecificidad, ¿sí? Espero que el concepto haya quedado claro, no, ¿sí? vos dijiste ahí, hablaste de carbono estereogénico, ¿no? Y para Sí, nombrar, digamos, para referirnos a un carbono asimétrico, hay muchas maneras de referirse a él. En particular se puede decir que el carbono es asimétrico, ese es el término sí, genérico más habitual, pero Sergio está usando la palabra carbono estereogénico, que es también sí. súper específica, ¿no? Súper correcta, y que nos da idea de la capacidad que tiene ese carbono de generar estereoisómeros. En particular acá son isómeros ópticos, el R y el S2 bromobutano. Claro. En Ujú. antiómeros entre sí, también llamados isómeros ópticos. Sí. Nada, quería hacer esta No, llamada. no, no, está bien, está bien. Carbono Lógico, porque estereogénico. puede ocurrir que a veces en los libros por ahí no usan la palabra de centro estereogénico y usan, ponerle carbono asimétrico. Estamos diciendo lo mismo con dos términos diferentes. Y obviamente la molécula es una molécula quiral, porque presenta un centro asimétrico o un centro estereogénico. Por eso, Ahí va. Y la otra cosa que quería decir es que en una época, cuando nosotros éramos chicos y empezamos a sí, estudiar con uff, Sergio en la tantos facultad, años atrás. se decía que ese carbono era quiral. La nueva Claro, no. nomenclatura al día de hoy Mm. dice que la quiralidad es una propiedad de la molécula entera, en sí misma, Ujú. completa, de un objeto completo, que podemos referirnos a una molécula. Pero no se usa más la palabra quiral para decir que un carbono es asimétrico. La palabra que se usa es esta, asimétrico o estereogénico, pero la quiralidad hoy Estereogénico. en día se
se usa el concepto de quiral para aplicar a una Septos, molécula entera, no a un carbono entera. o a un átomo genérico. Sí, sí, porque un heteroátomo también puede presentar estereoisomería, ¿no? Como el nitrógeno o el fósforo, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo se limita al átomo de carbono. Bien, hecho entonces esta digresión, veamos acá en esta tabla la versatilidad que presenta la SN2. ¿Qué queremos decir con versatilidad? Con esto queremos decir que si yo parto de un sustrato orgánico en el cual hay un nucleófugo o grupo saliente y lo hago reaccionar con un nucleófilo, los productos que se pueden obtener no solo se limitan a la sustitución de un halógeno por otro, sino que yo puedo generar una gama muy importante de grupos, como les estoy marcando en esta tercera columna de la tabla. Por ejemplo, si partimos eligiendo un halogenuro de alquilo como el ioduro de este grupo alquilo, si yo lo trato con un grupo hidroxilo, se obtiene un alcohol, con un alcóxido obtengo un éter, con sulfuro ácido me da un tiol, con un tiolato obtengo un tioéter, si lo trato con cianuro obtengo un nitrilo, con acida, como vimos al principio, me da un alquilacida. También puedo trabajar con un carbañón, digamos, preparado adecuadamente y hacerlo reaccionar con un halogenuro de alquilo a través de una SN2 para dar, por ejemplo, un alquino asimétrico o simétrico, depende, digamos, si R en negro y R en azul son iguales o distintos, con un carboxilato e incluso generar especies iónicas como sales de fosfonio. Quiere decir que esta reacción, desde el punto de vista de la química orgánica, presenta una versatilidad y una disponibilidad para realizar muchas transformaciones químicas. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Laura? No, sigo. Ok. Bien. Veamos ahora un poco sobre la cuestión de las características, ¿sí? O los distintos factores que afectan la velocidad de las reacciones SN2. Tenemos los siguientes ítems a discutir y considerar brevemente, que son el impedimento estérico del sustrato, el efecto electrónico, las características del nucleófilo, características del nucleófilo saliente, efecto del solvente y, por supuesto, el efecto de la temperatura. Pasemos a ver entonces el factor del impedimento estérico del sustrato. Una de las características de esta reacción es que generalmente la reacción ocurre adecuadamente y en forma eficiente cuando trabajamos con sustratos que presentan el centro estereogénico, el centro electrofílico, perdón, de tipo primario. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta que el nucleófilo atacará a 180 grados respecto de la posición en la cual se encuentra el grupo saliente? Por lo tanto, los sustituyentes R1, R2 y R3, acá indicados en términos genéricos, tendrían que ocupar un volumen físico suficientemente pequeño de tal manera que el nucleófilo pueda alcanzar el centro electrofílico, ¿sí? Entonces, este tipo de reacciones funcionan muy bien cuando partimos de sustratos donde el grupo saliente está unido a carbono primario o bien está unido a carbonos secundarios. Cuando los átomos de carbono son carbonos de tipo terciario, es decir, donde yo tengo los tres sustituyentes, digamos, e incluso voluminoso, la reacción puede ser que ocurra muy lentamente o que directamente esta reacción no tenga lugar. También con grupos voluminosos adyacentes a el centro electrofílico, ¿sí? A pesar que este carbono es un carbono primario, debido a la presencia de este residuo terbutil, por ejemplo, hace de que el ataque del nucleófilo se vea impedido y la reacción ocurra con una velocidad muy, muy lenta. Teniendo en cuenta entonces estas premisas, podemos empezar con una regla general, como la
que está indicado al pie de la transparencia, donde podemos hacer referencia a la velocidad relativa creciente. ¿Qué quiero decir con esa frase? Con eso quiero decir que las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular se ven favorecidas cuando los átomos de carbono serían de tipo primario, con lo cual yo tendría que la reacción sería más rápida si el grupo R es un metilo o un etilo, en menor grado si es un isopropilo secundario, y muchas veces ocurre lentamente o no ocurre cuando el grupo es un grupo voluminoso, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es el efecto electrónico en el sustrato. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que digamos que uno debería preguntarse qué sucede si yo tengo un carbono primario como el que les estoy marcando con esta flecha, ¿sí? Pero tenemos distintos grupos unidos, con la particularidad que presenten hibridización de tipo sp2, como en el caso de un alilo, como también en el caso de un bencilo, o un propargilo con una hibridización sp, o con una hibridización de tipo sp2 en el caso de una metilcetona unido al centro electrofílico. Lo que se observa experimentalmente cuando tenemos sustratos con estas características es que este tipo de sustituyentes aceleran significativamente la velocidad de la reacción SN2. Y la justificación de esta aceleración de la velocidad se debe a que los orbitales P del doble enlace alílico del anillo aromático o el triple enlace del alquino se solapan eficientemente con el centro electrofílico en el estado de transición. Y eso lo podemos ver en este hermoso diseño. Fíjense nuevamente, acá traté de hacer un diseño de tipo tridimensional como para entender cuál es el efecto. Lo hacemos como ejemplo con el halogenuro, en este caso el bromuro de alilo, donde lo haga como nucleófilo, helio duro, y el estado de transición que se propone, como ya dijimos precedentemente, en el carbono electrofílico, donde está ocurriendo la reacción de sustitución, adquiere una hibridización de tipo sp2. Este orbital, como pueden ver, se solapa eficientemente con los orbitales P que corresponden a la nube pi del grupo etenilo, que sería el doble enlace. Este solapamiento, ¿sí?, debido a la presencia de este grupo alilo, hace que digamos, este estado de transición esté suficientemente estabilizado como para que la velocidad de la reacción ocurra con, digamos, con mayor velocidad que si el sustituyente hubiera sido, por ejemplo, el N-propilo, es decir, sin la posibilidad de solapamiento de los orbitales P. Entonces, lo que podemos hacer, fíjense acá de vuelta, manteniendo la flechita de velocidad relativa, ahora podemos agregar más grupos y podemos decir que los sustituyentes de tipo alilo o bencilo o propargilo, por ejemplo, son, digamos, tienen o presentan una velocidad relativa mayor que un carbono primario de metilo o etilo, y obviamente mucho más rápida va a ser la reacción que frente a un secundario, y más aún frente a un, digamos, átomo de carbono terciario. ¿Sí? Sí, porque ese carbono que está reaccionando es un carbono que está pentacoordinado. Tiene Claro, sí. tres sustituyentes, ahí tenés los dos hidrógenos y el carbono sp2 Sí. vecino, que están en un plano, y además está coordinado al grupo saliente, que todavía no se fue del todo, y al grupo entrante, que todavía no entró del todo, ¿no? Porque ese es el estado de Claro. No. transición. Entonces hay muchos electrones alrededor de ese carbono que está reaccionando. En vez de haber, porque está en vez de estar unido a 4 cosas, está unido a 5. Y A entonces 5, claro. ese alqueno, ese doble enlace, esos orbitales P del carbono vecino, están ayudando a dispersar esa densidad electrónica, ¿no? Que colabora mucho en Que eso.
que se Entonces, generó, claro, en este estado, sí. y entonces eso le baja la energía de activación al estado de transición, lo Claro. estabiliza, como dice Sergio, y bueno, la velocidad de la Mm. reacción, de la Se transformación es hace más rápido, se hace más grande, ¿no? En magnitud. Por eso, en la escala de la flecha, ahora los alilos y los bencilos están a la derecha del metilo. Y esto no es contradictorio, ¿eh? Porque lo acabamos de justificar, ¿sí? Elegantemente con ese diseño. Pasemos ahora un poco a las propiedades, características y factores relacionados con el nucleófilo, que es otro de las especies involucradas en esta reacción. Los nucleófilos presentan elevada densidad electrónica. Estos pueden ser cargados, como en el caso del grupo hidroxilo o el amiduro, o bien pueden ser moléculas neutras, como por ejemplo el agua o el amoníaco. ¿Sí? Comparando especies con la misma carga, el que es menos electronegativo reacciona más rápidamente. Y efectivamente lo que se observa es que cuando yo llevo a cabo sistemáticamente con un sustrato fijo, un halogenuro de alquilo fijo, y lo trato con un ioduro, la velocidad va a ser mucho mayor que con un bromuro y este a su vez va a ser mayor que respecto a el de un cloruro. Y eso en parte se verifica a que al tener menor electronegatividad, la nube de electrones se puede dispersar, está más polarizado y esto hace de que entonces exista una mayor nucleofilia, presentando, por ejemplo, si yo comparo en este caso particular el ioduro respecto del cloruro. Este lindo dibujito que suele estar en los libros, donde acá hay términos en inglés, muestra justamente la cuestión de la polarizabilidad del nucleófilo. Si tenemos en cuenta el ioduro dibujado de esta manera, fijémonos que la nube, ¿sí?, es mucho más grande, es decir, hay una mayor dispersión si la comparamos con la nube del fluoruro. Entonces, cuando yo planteo el estado de transición, ¿sí?, acá en inglés dice more bonding, que significa que el ioduro, digamos, más rápidamente va a generar el nuevo enlace sigma carbono-iodo, ¿sí?, que es lo que se estaría formando en esta posición debido a la dispersión o polarizabilidad que presenta este ion. Mientras que si yo lo comparo en el estado de transición con el fluoruro, vemos que el fluoruro, al ser ya un átomo pequeño, con una nube de electrones que no está tan dispersa como en el caso del ioduro, acá en inglés nos está diciendo que la formación de la unión carbono-flúor es todavía muy pequeña comparada con la del ioduro. Y bueno, esto hace que estos factores relacionados con las características del nucleófilo yo tenga la reacción más rápida o más lenta. Es obvio que en base a estos dos dibujos, en el primer caso, es decir, con el ioduro, un anión con una alta polarizabilidad, la reacción va a ser mucho más rápida que con el fluoruro, donde la polarizabilidad es prácticamente nula, comparando ioduro con fluoruro. En consecuencia, si vamos a la tabla periódica, podemos entonces concluir que generalmente a lo largo de un periodo, digamos, las especies nucleofílicas, que son las que a nosotros nos interesa para llevar a cabo una sustitución nucleofílica bimolecular, va de derecha, perdón, a izquierda, es decir, se opone a la aumento de la electronegatividad. A lo largo de un grupo, ¿sí?, vemos que el ioduro es mejor nucleófilo que el fluoruro y el ioduro es menos electronegativo que el fluoruro. Fíjense que acá también podemos comparar, por ejemplo, amoníaco y agua, donde estas dos especies neutras no están cargadas, pero el par de electrones en el orbital no compartido del nitrógeno hace que este sea mucho más nucleofílico que uno de los pares de electrones del oxígeno, si tenemos en cuenta que la nucleofilia está aumentando de la derecha hacia la izquierda, ¿sí?
Acá puse que, sin embargo, estos criterios no se pueden generalizar cuando se comparan elementos que pertenecen a diferentes grupos o periodos, lógico. Es decir, este análisis tiene una cierta validez cuando nosotros nos movemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda a lo largo de un periodo, o elegimos un grupo en particular, pero ya ponerse a mezclar flúor con azufre o carbono con el bromo, etcétera, ya ahí la cuestión se torna como mucho más difícil. Es decir, yo suelo utilizar una palabra cómica que es en latín oraculus, es decir, aunque uno mire un poco la tabla, es decir, yo no puedo saltar de periodo y de grupo como a mí se me antoja, porque muchas veces puedo llegar a conclusiones que pueden estar 100% perfectamente mal. Una, digamos, escala de reactividad relativa, empírica, es decir, ¿qué quiere decir la palabra empírica? Empírica quiere decir que alguien se ha dedicado a medir sistemáticamente la velocidad de la reacción con un sustrato fijo y ha variado todos estos nucleófilos. Y entonces esta escala relativa nos pone de manifiesto, por ejemplo, que un tiolato, ¿sí?, es mucho más reactivo que el agua, por ejemplo, o el tiolato, fíjense que es azufre con una carga y estamos acá, ¿sí?, resulta ser que es más nucleofílico que el ioduro, o que la sida, o que el hidroxilo. ¿Se dan cuenta? Por eso esta frase, donde uno a veces tiene que tener cuidado cuando cambia de periodo y de grupo. Esto vale cuando yo hago el análisis así o hago el análisis así. Análisis cruzados no siempre da la respuesta adecuada y uno debe, por lo tanto, remitirse a la experiencia, dado que la química es una ciencia experimental. Por eso necesito hacer determinaciones empíricas y a partir de sacar luego reglas que sí las puedo utilizar como reglas mnemotécnicas, ¿sí? Cuando uno quiere explicar o justificar un determinado transformación química, proceso químico, cambio termodinámico o lo que fuere. Veamos ahora lo que estaría relacionado con la cuestión de la basicidad y la nucleofilicidad, ¿no? Porque hemos visto hasta el momento que en algunos casos nos hemos encontrado con nucleófilos que aparentemente pueden tener propiedades de basicidad, es decir, comportarse como bases. Y eso muchas veces anula en parte la nucleofilia y por lo tanto hace de que la reacción no ocurra eficientemente y entren en competencia otro tipo de reacciones, ¿sí? Los aniones polarizables, como vimos hasta ahora, el bromuro y el ioduro, son en general muy buenos nucleófilos, pero son malas bases. Mientras que aniones con densidad electrónica localizada, tales como el cianuro, el hidroxi, el acetiluro, el amiduro o un carbañón, son buenas bases y moderados nucleófilos. En el caso de los aniones polarizables, estos, al tener una muy buena nucleofilia, van a atacar al centro electrofílico de interés en esta transformación química, pero no van a abstraer el protón en posición alfa respecto del centro donde está ocurriendo la sustitución, ¿sí? Esto es cuando uno está diciendo que estas dos especies, bromuro y ioduro, no son bases, no abstraen un protón, mientras que estas es posible que entre en competencia la flecha azul con la flecha roja. En el caso que eso ocurra, al abstraer un protón y al tener un buen grupo saliente, por ejemplo, entraría en competencia la eliminación bimolecular, que es una de las reacciones competitivas con la sustitución nucleofílica, bimolecular, ¿sí? Que es como está indicado acá abajo. Dependiendo del solvente y de la temperatura, entra en competencia la E2, ¿sí? ¿Qué características tiene ahora que presentar el grupo saliente o nucleófugo? Es que estos grupos salientes son aquellos que presentan enlaces débiles
carbono nucleófugo, como estaría indicado acá, es decir, que esto se puede fragmentar heterolíticamente con cierta facilidad. Y por otro lado, y es importante, es que el nucleófilo tiene que tener una muy buena capacidad para soportar la carga negativa incipiente que se genera en el estado de transición, ¿sí? Los halogenuros de yodo, los halogenuros, o sea, yoduro y bromuro, y en menor proporción el cloro, son buenos nucleófugos, ya que soportan mejor la carga negativa que se forma en el estado de transición. Es lógico, en particular el yoduro y el bromuro son buenos grupos salientes, debido a que estos, al estar en periodos más abajo que el flúor y que el cloro, tienen una mayor polarizabilidad y esa carga negativa cuando un nucleófilo lo desplaza, la pueden soportar muy bien debido a que esa carga se puede dispersar, ¿sí? Convenientemente. Otro de los grupos que pueden tolerar esa carga negativa y la estabilizan por resonancia serían los ésteres de ácidos carboxílicos y de ácidos sulfónicos, que son también considerados como buenos grupos salientes. Acá tenemos dos ejemplos. El de arriba correspondería a, digamos, un éster carboxil derivado de ácido carboxílico. Acá tenemos representada la reacción con el movimiento de electrones con la flecha. Entonces el nucleófilo ataca 180 grados al carbono electrofílico. Se produce la fragmentación heterolítica carbono-oxígeno, liberándose el grupo, en este caso, carboxilato. Y como ustedes bien saben, o si no lo van a aprender en este momento, aparece el concepto de resonancia, es decir, donde esta carga negativa que está contenido en el orbital de este oxígeno se solapa convenientemente con los orbitales P de este carbono Sp2 y nuevamente del oxígeno con la misma hibridización, y esto hace que la carga negativa que está en este oxígeno con la otra estructura resonante la pueda localizar sobre esta otra. Este fenómeno resonante del grupo carboxilato hace de que soporte muy bien la carga negativa que se estaría formando cuando se produce la fragmentación heterolítica en el estado de transición para esta sustitución nucleofílica bimolecular. Me De la gustó. misma manera, Me gustó el ejemplo, Sergio, porque además en el ejemplo, en la segunda claro, reacción que sí, mostrás ahí, es más evidente sí, todavía el efecto claro, estabilizador sí, de la carga negativa a través de todas las estructuras de resonancia posibles que podemos sí, describir. Porque lo claro. que hay que recordar es que cuando uno Ujú, puede escribir, por ejemplo, en ese carboxilato, que vos tenés ahí las dos formas de resonancia escritas, sí. ¿qué quiere decir? ¿Que la molécula está un ratito con la carga negativa sobre un oxígeno y un ratito con la carga negativa sobre el otro oxígeno? No, No, eso está no. perfectamente mal, Laurita. Ay, No. decime cómo era. La carga negativa está, digamos, dispersa entre los dos oxígenos. Por eso utilizamos esta flecha tan particular. Esto no es que quise hacer un diseño de Da Vinci. Esta flecha se usa en química orgánica para indicar estructuras resonantes, donde este dibujo, ¿no? O este otro dibujo, en realidad serían especies que contribuyen finalmente a la estabilización del carboxilato o dan cuenta de la estabilización de esa carga negativa que puede dispersarse entre ambos oxígenos. Y fíjense, en la segunda reacción, acá tenemos un sulfonato. Yo acá puedo escribir, en principio, tres estructuras resonantes, donde la carga negativa puede resonar con este grupo tionilo, o bien la carga negativa puede resonar con este grupo tionilo, con lo cual ahora podría dibujar tres estructuras resonantes y ambas tres
van a, digamos, dar cuenta de la alta estabilización de la carga negativa, ya que ésta se dispersa convenientemente sobre los 3 oxígenos del grupo sulfonato, ¿sí? Y con lo cual podemos concluir entonces que este grupo, ¿sí?, sulfonato, es un excelente nucleófugo o grupo saliente, debido a esa propiedad que acabamos de mencionarle con Laura, ¿sí? Entonces les dejo como tarea para el hogar, dibujen las estructuras resonantes, a ver si les salen las 2 estructuras que faltan, ¿sí? Efecto del solvente. Esto también es muy importante para esta reacción. Generalmente la sustitución nucleofílica bimolecular ocurre en solventes polares apróticos. Acá aparecen 2 palabras, polares y apróticos. Polar quiere decir que estamos frente a un solvente que tiene un momento dipolar definido, es decir, que consta de grupos funcionales donde hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo constituyen, y ese momento dipolar le confiere a la molécula de solvente su capacidad de inducir polarización y, por lo tanto, inducir estabilización de especies cargadas. Aprótico o aproticidad hace referencia a que son solventes que no presentan hidrógenos que pueden funcionar como protones, es decir, que son lábiles, unidos a heteroátomos y lábiles, en el cual le conferirían a este mecanismo de reacción que la misma ocurra muy, muy lentamente. Por ejemplo, ¿cuál Los sería solventes qué polares, solvente prótico? uno prótico sería el metanol, el agua, ¿sí?, los alcoholes, por ejemplo. Mientras que los polares apróticos, que es lo que está acá indicado en rojo y son los solventes óptimos para una SN2, es el dimetil sulfóxido, este grupo funcional se llama sulfóxido, y el azufre tiene una carga más y el oxígeno una carga menos, con lo cual hay un dipolo permanente en esta molécula tan sencilla, y por lo tanto es un solvente muy polar porque induce polarización. Otro es la dimetilformamida, otro solvente es la acetona anhidra, libre de agua, lo mismo que el caso del THF. THF viene de la sigla tetrahidrofurano, ¿sí? Este es el tetrahidrofurano. Como ven, estas moléculas en ningún momento presentan un hidrógeno unido a un heteroátomo, ya sea oxígeno, azufre o nitrógeno, que es hábil y se puede acceder como protón. Generalmente, estos solventes tienen la propiedad de aumentar lo que se dice la nucleofilia de mi nucleófilo. Y no estoy siendo redundante. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos la siguiente imagen física que intenté dibujar acá. Supongamos que estamos llevando a cabo una reacción en dimetilsulfóxido, en el cual es mi solvente que yo elegí para hacerlo, y tengo una sal de sodio, ¿no? Tengo un nucleófilo que es una sal de sodio. El dimetilsulfóxido, como tiene el oxígeno con pares de electrones no compartidos, se va a coordinar eficientemente con el ion sodio, que es mi contraión del nucleófilo. Esta separación de carga inducido por el solvente hace de que mi nucleófilo esté más expuesto a reaccionar sobre el centro electrofílico de mi sustrato y en consecuencia acelero la reacción, ¿sí? Entonces, lo primordial o lo importante de la elección del solvente es aumentar de alguna manera la nucleofilia de mi nucleófilo para que la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular tenga lugar. Otra manera de producir, sí. Quiere decir que son buenos solventes de los cationes, esos solventes. Para enmascarar los cationes. Son buenos solventes de los cationes, pero no de los nucleófilos. Ah, claro, sí, lo solvatan, claro. Lo solvatan porque lo coordinan mucho más, lógico. A diferencia de los próticos,
Claro, Y, que coordinan al nucleófilo, sí. y lo, Estos son excelentes solventes para especies y lo catiónicas, que se sí, dice es que el nucleófilo debido a queda esto. desnudo. Exactamente, se suele utilizar esa expresión, ¿sí? Esa expresión, es cierto. Otra manera de lograrlo es, por ejemplo, más o menos exactamente, agregándole a la mezcla de reacción un corona éter. Acá tenemos un corona éter, en el cual los pares de electrones del oxígeno del grupo funcional éter se coordinan nuevamente, como dijo Laura, con el catión, por lo tanto es un excelente solvente para capturar y estabilizar al catión, dejándome desnudo y aumentando la nucleofilia del bromuro, que en mi caso es el nucleófilo. Entonces la reacción se lleva a cabo en tetrofurano, se le agrega exprofeso el corona éter, ¿sí? Que generalmente es un líquido o puede ser un sólido, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga el corona éter, y de esta manera le aumentamos la nucleofilia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué entonces yo estoy tratando de vender que la SN2 ocurra con solventes polares apróticos? Porque si yo la reacción la llevo a cabo con un solvente polar prótico, es decir, aquellos que al tener un hidrógeno unido al oxígeno, hidrógeno se puede separar del oxígeno como un protón y por lo tanto formar un puente, lo que se conoce con el término de puente de hidrógeno, ¿sí? Con la carga, por ejemplo, negativa del nucleófilo, ¿sí? Esto hace entonces que el nucleófilo, en vez de estar desnudo y libre para atacar el centro electrofílico, esté comprometido a formar el puente hidrógeno con el solvente polar prótico. Y de esta manera se traduce experimentalmente en una significativa disminución de la velocidad de la reacción. Por eso uno dice que las SN2 se llevan a cabo en solventes polares apróticos y no en solventes polares próticos, debido a que anulo parcialmente la nucleofilia de mi nucleófilo, ¿sí? Que es aquel que tiene que, digamos, actuar para que la reacción tenga lugar. Por último, aparece, como habíamos dicho al principio, el efecto de la temperatura. Entonces, en este caso, al aumentar la temperatura de reacción, entra en competencia las reacciones de eliminación, como se indica en esta flecha que va hacia abajo. Supónganse acá que estamos utilizando como nucleófilo el grupo hidroxilo y por lo tanto usamos hidróxido de potasio en dimetilsulfóxido, que ya lo vimos como solvente. Si la reacción la llevo a cabo sobre este halogenuro de alquilo, en particular este de 2-bromobutano, a temperatura ambiente o a 0 grado, ¿sí? Eficientemente va a ocurrir la sustitución nucleofílica bimolecular. Sin embargo, si manteniendo constante las mismas condiciones experimentales o relación estequiométrica de halogenuro y de nucleófilo, pero la temperatura la paso de 25 a 70 grados o a 72,3 grados centígrados, entra en competencia la eliminación bimolecular. Y en vez de obtenerse el enantioso, en vez de obtenerse el estereoisómero con el centro estereogénico cuya configuración se ha invertido, obtengo una mezcla de isómeros constitucionales y regioisómeros o diasterómeros, es decir, el alqueno trans, el alqueno cis y el isómero constitucional que sería el 1-buteno, ¿sí? Entonces la temperatura también es un factor significativo e importante que se debe controlar para que la reacción SN2 ocurra eficientemente y la eliminación bimolecular no compita, siempre y cuando obviamente mi nucleófilo, además de funcionar como tal, pueda tener obviamente propiedades de una buena base, como en este ejemplo particular. Analicemos la aplicación de la reacción de la SN2, como les había dicho al principio. ¿Cómo podemos llevar a cabo las siguientes transformaciones?
¿sí? Es decir, partiendo de este alcohol con un centro estereogénico definido y llegar al halogenuro, con la inversión de la configuración del centro estereogénico. Y en la otra propuesta es pasar de este cloruro de 2-butilo, 2-clorobutano, perdón, al yodo, al 2-yodo-butano, en el cual el centro estereogénico preserva la configuración absoluta. Son dos ejemplos muy interesantes. Pasemos a ver entonces el primero. El primero, existe lo que se conoce en química orgánica con el que es el concepto de reacciones de derivatización. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo hidroxilo es un muy mal grupo saliente o nucleófugo y yo debo convertirlo en un excelente grupo saliente. Hace un rato vimos que los ésteres de ácidos sulfónicos eran muy buenos grupos salientes. Si yo trato un alcohol con el cloruro de mesilo, es decir, es el cloruro del ácido alquil sulfónico, en presencia de una base para capturar el clorhídrico que se forma cuando ocurre la reacción del alcohol con el halogenuro de ácido, me termina dando el sulfonato. Dado que la reacción tuvo lugar sobre el hidroxilo, no sobre el centro estereogénico, en el primer producto se preserva, porque lo que yo acá hice fue una condensación. La reacción de derivatización me condensó un alcohol con un derivado de ácido, en este caso particular un halogenuro del ácido sulfónico. Ahora que convertimos el grupo hidroxilo en un muy buen grupo saliente, por lo que ya hemos visto, ustedes son capaces de resolver el problema que les he planteado, ¿no? En este ejemplo. Entonces, al tratarlo con bromuro de sodio en dimetilsulfóxido y a temperatura ambiente, el bromuro, y por todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora, atacará a 180 grados respecto al grupo sulfonato, produciéndose entonces la sustitución nucleofílica bimolecular y invirtiendo el centro la configuración absoluta del centro estereogénico. Y de esta manera hemos respondido justamente a cómo realizar esta transformación. Sí, decime, Laura. Quiere decir que la transformación de ese alcohol en el mesilato, en ese éster sulfónico, es fundamental, Sí. porque sin eso nunca podría ocurrir una SN2 sobre un sustrato alcohólico, sobre un Claro, alcohol. claro, sí, sí. Los alcoholes no son no son sustratos adecuados para practicar una sustitución nucleofílica bimolecular, por eso es necesario entonces derivatizar el alcohol y convertirlo en un muy buen grupo saliente como en este ejemplo. Pasemos ahora al segundo ejemplo, donde queremos transformar el 2-clorobutano en 2-iodo-butano y preservando la configuración. La respuesta la tenemos acá y lo que hay que realizar es justamente una doble inversión de la configuración. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo aplico sucesivamente 2 veces la sustitución nucleofílica bimolecular, el halogenuro se convierte en el bromuro, invirtiendo la configuración, como lo indica acá la primera flecha, y luego practicando la segunda reacción de SN2, el ioduro desplazará al bromuro, volviendo a invertir la configuración. Entonces, con una doble inversión de la configuración, el ioduro, el 2-iodo butano, finalmente va a tener la misma configuración absoluta que el cloruro, el 2-cloro-butano, que sería el halogenuro de partida, ¿sí? Entonces acá vemos cómo podemos, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, cómo aplicarlo convenientemente en este tipo de reacciones y hacer uso de la estereoespecificidad de la reacción, el hecho de la inversión de la configuración absoluta, y hemos aprendido también la cuestión de la derivatización de los alcoholes.
Bueno, creo que con esto hemos dado sobre la sustitución nucleofílica bimolecular todos los tópicos más importantes o salientes de esta temática. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué hemos aprendido hasta ahora sobre la sustitución nucleofílica bimolecular? Y acá, así bien carioca, con muchos colores, quedan los conceptos importantes que hemos discutido hasta ahora. La primera de ellas es que la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular es un proceso concertado. No hay formación de intermediarios y el sustrato se transforma en el producto pasando por un estado de transición adecuado. Si el sustrato de partida cuenta con un centro estereogénico, cuando ocurre la sustitución nucleofílica bimolecular hay inversión de la configuración, dado que el centro estereogénico involucrado en el desplazamiento sería concertado, ¿sí? Porque no hay, como dijimos, intermediarios. La velocidad de la reacción SN2 se ve afectada ¿por quién? Por la estructura del sustrato, es decir, primario, secundario, terciario, ¿se acuerdan que discutimos eso? Las características del nucleófilo, la reacción será más rápida si estamos frente a un excelente nucleófilo que si estamos frente a un mal nucleófilo. También depende de la nucleofugacidad del grupo saliente, es decir, la capacidad que tiene para soportar la carga negativa incipiente que se genera en el estado de transición. Va a depender de la naturaleza del solvente. Recientemente acabamos de distinguir solventes polares apróticos de solventes polares próticos. Los apróticos, como dimetilsulfóxido, dimetilformamida, acetona o tetrahidrofurano, eran los solventes adecuados para realizar esta transformación química, la sustitución nucleofílica bimolecular. Y por último, la temperatura para de alguna manera controlar que la eliminación bimolecular no tenga lugar durante la transformación. Esta reacción es una herramienta versátil en síntesis orgánica y permite transformar halogenuros de alquilos y ésteres, como hemos visto hasta ahora, entre otros, en una variedad de grupos funcionales, como les mostré al principio en la tabla donde estaban las distintas transformaciones químicas, ¿sí? Ahora pasemos entonces a la... terminamos, ¿no? Con ¿Vos querías decir algo? Ay, perdón. No, me encantó. ¿Tenés más? Ah, ¿Te falta algo? la eliminación ahora, la Ah, bueno, E2. adelante. Claro, Me no, por eso. encantó. Sí, No, creí que quería, como levantaste la mano, digo, querías preguntar algo. no, lo que digo Está, es bien. Sí, que hay que observar todos los factores que están interrelacionados, ¿no? La estructura del sustrato, el núcleo. claro. Todos esos factores no actúan solos, además se relacionan con los otros. Por lo tanto, Claro, sí. ajustar No las están cosas aislados. no son aislados. Ocurren todos al mismo tiempo. O sea, son todos factores que hay que tener en cuenta para que la reacción ocurra. Exacto, y que conviene que estén a favor de una SN2, porque una SN2 vista como la mostraste, es una reacción muy poderosa por Sí, su claro. estereoespecificidad y por, como vos decís, la variedad de estructuras que se pueden obtener a partir de esta reacción que es sencilla, un único paso concertado. Por lo tanto, uno en su vida diaria de químico de laboratorio, de química orgánica, muchas veces necesita hacer SN2, una reacción muy habitual en la mesada. Y entonces, bueno, estos son principios básicos. Muy común. Son principios básicos que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Para favorecer, en la medida de lo posible, una SN2. Claro. Bueno, sigamos adelante. Sigo. Vale. Ahora pasemos entonces a la eliminación bimolecular. Como hicimos al principio, esta es una transparencia introductoria donde resumimos una serie importante de conceptos. Nuevamente vayamos a la nomenclatura. ¿Qué quiere decir E2? La letra E me describe la reacción global en la cual se trata de una eliminación. El 2
que está como subíndice, se refiere a la molecularidad del paso determinante de la reacción, ¿sí? En el cual me está diciendo que en esa etapa elemental intervienen dos especies reactivos para que la transformación ocurra, y que la evidencia experimental que se observa es que no se forman intermediarios de reacción. Esto, a colación de la reacción precedente, nos está indicando de que, no, de que está ocurriendo en forma concertada, ¿sí? La reacción general la podemos describir como se ve acá, yo lo estoy marcando con el cursor, en el cual, partiendo de un compuesto orgánico que tiene presente un grupo saliente, un buen grupo saliente, y además un átomo de hidrógeno que tiene propiedad de ser acídico, en presencia ahora de una base, no de un nucleófilo, de una base en un dado solvente y a una dada temperatura, en la eliminación me transforma esta molécula orgánica en un alqueno, liberándose la base protonada, como está indicada acá, y liberándose concertadamente el buen grupo saliente o nucleófugo. Como vimos en el caso anterior, R representa una cadena hidrocarbonada, NF es el nucleófilo grupo saliente, B en este caso es una base, y la temperatura, como dijimos en la transparencia previa, es generalmente bastante alta, de 70 a 90 grados. Esta reacción también la podemos representar a través de este gráfico de energía libre en función de coordenada de reacción. Nuevamente acá tenemos el mínimo de energía que corresponde al sustrato y a la base, el máximo de energía corresponde al estado de transición, y nuevamente alcanzamos un mínimo de energía que corresponde a la formación del producto, la base protonada y el grupo saliente. Otra vez, este término me estaría indicando la velocidad de reacción, debido a que es directamente proporcional con la energía de activación para pasar del sustrato al estado de transición para que finalmente colapse y dé el producto, y la flecha azul era la energía de la reacción, que en este caso representa un caso nuevamente exergónico, donde el valor del delta G es igual a 0. Además, la velocidad es directamente proporcional a la concentración del sustrato, y también es directamente proporcional a la concentración de la base. Y la ley de velocidad para una eliminación bimolecular la podemos representar como la que está acá resaltada en este recuadro. ¿Cómo es el mecanismo propuesto? Bueno, para que una eliminación tenga lugar, es necesario que, como lo indica acá la transparencia, el nucleófugo y el protón se encuentren en posición antiperiplanar. Un término nuevo, por supuesto, entonces vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué quiere decir ¿Qué una significa? disposición? Claro, ¿qué significa? Exactamente, ¿qué quiere decir? Una disposición antiperiplanar. Acá tenemos una linda proyección de caballete, en el cual tenemos un halogenuro, donde vamos a practicar una E2. Entonces, fíjense, el halogenuro, que es el buen grupo saliente, y el protón, ¿sí? Si yo observo esta proyección de caballete a lo largo de esta unión, ven cómo muevo el cursor a través de esta unión, este hidrógeno y este bromo se dice que ellos están en posición antiperiplanar. Y esta condición hace de que en un modo concertado la base abstraiga el protón, se fragmente heterolíticamente esta unión, concomitantemente se forma el doble enlace y a su vez se produce la ruptura heterolítica de la unión carbono-bromo, dando como producto final el alqueno, que es lo que nos importa, el alcohol, donde ahora el hidrógeno está unido al oxígeno de la base, y el bromuro, que resultó ser el grupo saliente. Si quieren, en este diseño, que parece por ahí muy confuso, pero si uno lo analiza detalladamente, estaría desde el punto de vista de las uniones involucradas, donde vemos que
la base tiende a formar con el protón la nueva unión y vemos una distorsión de digamos, de los orbitales de estos dos carbonos, donde tienden a formar, digamos, a ir cambiando en el tiempo la hibridización de lo que originalmente era un carbono sp3 para llegar finalmente a un carbono sp2. Fíjense cómo ya hay una distorsión y un parcial solapamiento. Acá lo está indicando, el enlace carbono-carbono se está formando y acá se está produciendo la ruptura a dar finalmente la base protonada, el alqueno y el grupo saliente, ¿sí? O sea, este cambio, ¿no? Este cambio de los orbitales que pone de manifiesto cómo ocurre la reacción, lo tenemos también representado de esta forma. Y esto se da si, solo si, el grupo saliente y el protón se encuentran en disposición antiperiplanar. Si no adquiere una disposición, ¿no? Ese conformero, donde estos dos grupos están dispuestos en forma antiperiplanar, la eliminación bimolecular no tiene lugar. Me encantó. Una Me de las encantó. Espera, características... espera. Sí. Vas muy ¿Vuelvo rápido. para atrás? Sí, volví para atrás, que yo quiero ver los Ah, orbitales esos, que están hermosos, esos sí, orbitales celestes. sí, Periplanar en el mismo plano, periplanar en el claro, mismo plano y sí, anti. El bromo y el hidrógeno en anti. Esa es la manera, como en dijo anti, Sergio, claro. que a medida que se rompen los enlaces carbono-bromo y carbono-hidrógeno, se puede ir formando el doble, el enlace pi, Eh, el doble enlace entre claro, el carbono y el carbono. Eso se exactamente. ve muy bien en ese esquema, Sergio, con los orbitales, En este esquema, sí, sí. el requisito de la La disposición antiperiplanaridad, claro. antiperiplanar Sí, entre el sí. hidrógeno y el X, si no, no pasa esta reacción, no Esta pasa, reacción no porque tiene lugar. y fíjense también toda la cantidad de eventos que ocurren en este único paso de la reacción, ¿no? Claro. La base está uniéndose al hidrógeno, el Eh, hidrógeno se está rompiendo el enlace que lo une al carbono, el otro enlace que se está rompiendo es el carbono X, Halógeno o grupo saliente, grupo claro. saliente, y además se está formando un enlace pi entre los dos carbonos Claro, que se están rehibridizando de sp3 a sp2. Es decir, es un estado de transición en el que pasan exactamente. tantas cosas que si esos dos grupos no están antiperiplanares, es imposible que ocurra. Es imposible que sucedan, claro, exactamente. Me encantó tu transparencia. Sí, esta salió muy linda. Bueno, esta de acá está muy cargada, pero no se asustaron. Como recién decíamos que la condición de antiperiplanaridad es un requisito importante, tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos tener presente en la misma molécula dos hidrógenos diferentes que la base puede abstraer. Entonces, acá elegí como ejemplo el 2-bromobutano, ¿no? Y les marqué en color rojo justamente estos carbonos que tienen los hidrógenos ácidos. Cuando ataca la base, entonces puede ocurrir que si el bromo y uno de estos protones están en condición antiperiplanar, me da este alqueno, el 2-buteno, como mezcla de diasterómeros E y Z, mientras que si la base abstrae este protón del grupo metilo y el protón con el bromo están en posición antiperiplanar, se obtiene como producto el 1-buteno. Con lo cual, la E2 ahora me muestra que si yo tengo más de un hidrógeno que la base puede abstraer, es posible entonces que ocurra una regioquímica, es decir, que me termine dando alquenos que son entre ellos isómeros constitucionales y al mismo tiempo puedo obtener mezclas de diasterómeros, ¿sí? O sea, que así como vimos que la SN2 era estereoespecífica, la E2 presenta la regioquímica, tal cual lo muestra este ejemplo. Acá tenemos el caso donde el
metóxido abstrae este protón, o bien el metóxido atrae el protón del metilo, que este sería el estado de transición. Fíjense que está todo punteado, acá ya no hay orbitales ni nada, simplemente se indica la densidad de carga negativa sobre el oxígeno y sobre el bromuro que se está yendo. Lo mismo sucede en este otro estado de transición. El primero es responsable de dar el 2-buteno, mientras que este es aquel que conduce al isómero constitucional 1-buteno. El estado de transición, en el estado de transición, el doble enlace está bastante desarrollado, como vimos en la transparencia anterior y como lo estamos indicando en estos estados de transición. ¿Se dan cuenta? Ven que acá está todo punteado y acá yo estoy incipientemente generando un doble enlace. Por lo tanto, todo aquel factor que me estabilice el carácter del alqueno me estabilizará el estado de transición. Y ahí aparece una regla que se conoce como regla de Zaitsev. Obviamente Zaitsev fue un profesor en química de 2 siglos atrás, en el cual a él se le ocurrió sistemáticamente estudiar un sinfín de sustratos y repetir la reacción de tal manera de llegar a obtener la regla que actualmente lleva el nombre de este prócer de la química. Y la regla dice que el producto mayoritario es el alqueno más estable, es decir, el alqueno más sustituido, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es más estable el más sustituido? Por ejemplo, si comparamos el de este extremo, donde hay un solo grupo R, y comparamos este alqueno que tiene 4 grupos R, ¿sí? Y suponemos a su vez que los grupos R en este caso son alquilos, el efecto de hiperconjugación, que es un efecto de estabilización, ¿sí? Donora de electrones por parte del grupo R al doble enlace. Si yo tengo un solo R, este doble enlace va a ser menos estable por efecto hiperconjugativo que este doble enlace que tiene 4 grupos R, ¿sí? Eso es lo que se dio cuenta Zaitsev en su estudio, que obviamente lo hizo en forma empírica y es una regla que uno actualmente lo utiliza. Entonces, lo que podemos decir de esta regla es que a mayor número de sustituyentes sobre el carbono sp2, mayor estabilidad del alqueno. Porque se supone que, Sí. se supone no, es así, que los carbonos sp2 son más electronegativos que los sp3. Claro, Entonces, sí. como esos carbonos son sp2, bueno, cuanto más grupos R tenga, que todos sabemos que los R, los grupos alquilos son donores, tanto Donan. más estable Claro. va a ser ese alqueno. Y este efecto de Claro, estabilización, como vos dijiste muy bien, se pone en evidencia en el estado de transición. Y ahí tenés 2 curvitas muy lindas, una claro, sí. superpuestas, una que te... Claro, una en rojo que corresponde al 1-buteno y la que está en color celeste, creo, la del 2-buteno, en el cual ahí lo que te estaría poniendo de manifiesto es que para el caso del 1-buteno, este alqueno tendría un solo sustituyente, que sería el etilo, mientras que en el 2-buteno hay hay dos sustituyentes. Hay 2 sustituyentes, el metilo por este lado y el metilo, es decir, el efecto hiperconjugativo de este R y de este R le confiere mayor estabilidad en el estado de transición que teniendo un solo R, sería el etilo. Y Igualmente, eso lo podemos ver también si uno dibuja la energía, ¿no? igualmente después vamos a dar una clase de mecanismos una clase genérica de Sí, mecanismos de reacción, pero lo que vemos claro, ahí es que esas 2 curvitas, la sí, roja es más alta que la azul, es decir, se va a sí, obtener más del producto que está representado por la curva azul, el 2-buteno. Pero son cercanos esos estados de transición. claro, sí, Los dos se sí, alcanzan, por sí, eso sí, es sí, que no es claro, 99% y 1%, es 80 y no, 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 20. El claro, producto sí. minoritario tiene un 20%, que es Un 20, un porcentaje interesante. sí, claro, sí, sí, lógico. Sigamos. Entonces,
el análisis de los conformeros anti-Gauge explican la diasteroselectividad. ¿Por qué decimos diasteroselectividad? Porque, por ejemplo, si yo analizo en este caso la reacción teniendo en cuenta solamente este hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno en esta posición, en la posición alfa prima respecto del carbono que tiene el bromo, cuando ocurre la reacción yo puedo obtener el trans o E o el cis, ¿no? Tengo este alqueno y este alqueno. La relación que existe entre estos dos compuestos, es decir, la mezcla EZ o trans-cis, es justamente la regioquímica y en realidad la relación de estereoisomería es la diasteroselectividad. Entonces, en este caso, la eliminación se torna diasteroselectiva porque el mayoritario, que sería el trans sobre el cis, hace de que uno de los diasterómeros se produzca en mayor porcentaje que el otro. ¿Cómo lo analizamos esto? Si tenemos en cuenta los siguientes conformeros. Entonces, yo estoy mirando a través de esta unión carbono que tiene unido al bromo a este carbono alfa, sería la que iría a lo largo del cilindro. Esta es una proyección de Newman y vemos que el bromo y el hidrógeno están en posición antiperiplanar. Una de las conformaciones es que los dos grupos voluminosos, es decir, el metilo y el etilo, estén anti entre sí. Ven que están en anti, como lo está el hidrógeno con el bromo. Estos están antiperiplanar y estos puestos anti. Si ocurre la reacción, la base captura el protón, se genera el doble enlace y se elimina el bromo, y lo que yo obtengo es el E2-penteno. Entonces, en el estado de transición, cuando los sustituyentes voluminosos están en disposición anti, me estabilizan el estado de transición, favoreciéndome la formación del regioisómero E o trans. Si hago el mismo análisis, pero ahora para el conformero Gauge, vemos que, nuevamente, manteniendo el bromo y el hidrógeno en posición antiperiplanar, nosotros hicimos un giro. ¿Ven mi cursor? Yo llevé el etilo que está atrás, lo llevé a esta posición, porque deben recordar que en una unión carbono-carbono siempre hay libre rotación, excepto que tengan, digamos, condiciones restrictivas porque pertenece a un ciclo, pero si están así en cadenas alifáticas, estas uniones carbono-carbono son de libre rotación. Entonces yo paso de este conformero y lo llevo a esta posición y obtengo este, donde ahora los grupos voluminosos metilo y etilo están dispuestos en Gauge, en este conformero, y si ocurre la reacción, como dijimos antes, la base captura el protón, genero el doble enlace y libero al bromuro, lo que se va a obtener es el alqueno Z, que es el menos estable. ¿Por qué es el menos estable? Es menos estable porque acá hay un efecto estérico, ¿sí?, entre el etilo y el metilo, es decir, dos grupos voluminosos que estarían adyacentes tienen interacciones estéricas, se repelen entre ellos y por lo tanto este conforme va a tener un mínimo de energía relativo mayor que la energía de este conformero, donde los grupos voluminosos están dispuestos en posición anti. Esto, entonces, es la justificación de por qué el regioisómero E es el mayoritario, el Z es el minoritario, y acá les volví a poner la figura de la transparencia anterior, donde ahora podemos, si quieren, entender un poco más cuál es el significado que hay una diferencia de energía libre en la etapa de la formación de los regioisómeros E y Z. Igual, en la ¿Sí? transparencia Sí. anterior, la curva era muy parecida, pero me parece que nos referíamos a el 2 Vuelvo para la de atrás. penteno.
Sí, el 1-buteno y Uno el 2 buteno y claro. el 2 buteno. Claro, que eso eran los conformeros de Algo parecido, posición. sí, Mm, algo parecido está pasando acá claro. en los dos caminos, cuando comparamos los dos caminos que llevan a los dos estereoisómeros posibles. Regioisómeros, claro. Fíjense, a ver, si yo miro la roja y la roja está atribuida al Z, la curva roja tiene mayor energía libre, ¿sí? Que el Así es, azul que me está representando a la formación del E. Por lo tanto, va a estar más favorecido el E frente al Z, ¿no? Tanto, es decir, este dibujo de energía libre en función de coordenada de reacción, donde cada color se corresponde a este o a este conformero o a este conformero, está describiendo lo mismo, ¿sí? Este de acá es condensado en un diagrama, mientras este de acá, si quieren, está más diseñado como para entender cuál sería el efecto estérico que existe entre los grupos voluminosos. ¿Sí? así es. Eh, bien. Reactividades relativas. También acá aparece ese concepto, como vimos en la sustitución nucleofílica aromática, obviamente, como lo indica acá esta flecha rosa, a mayor grado de sustitución, mayor velocidad de la reacción E2, es decir, Pero eso ¿por es qué al vale revés. esto? Eso es al revés que la ¿Cómo? SN2. Es al No, revés. no, no dije con, sí, no, no, estoy diciendo acá en esto, el por qué es mayor grado de sustitución, mayor velocidad de reacción de E2. Conceptualmente es por lo que dijimos antes del efecto hiperconjugativo de la estabilización de los grupos R, donores de electrones, sobre el estado de transición donde se está formando incipientemente el doble enlace. Y como recién recalcó Laura, sí, esta flecha es opuesta a la SN2, porque la SN2 se favorecía cuando los halogenuros de alquilos eran de tipo primario y estaba desfavorecida cuando los halogenuros de alquilo eran terciarios, mientras que en la eliminación es totalmente opuesto, ¿sí? Y por eso vale esta regla mnemotécnica. ¿Cuáles son las bases que comúnmente utilizamos para llevar a cabo estas reacciones? Bueno, en general tienen que ser bases que sean solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Y por lo tanto también va a haber una dependencia del solvente en esta reacción. Las bases comúnmente utilizadas serían el grupo hidroxi, en el cual, dependiendo de la temperatura de la reacción, puede llegar a competir y dar mezcla de productos de SN2 con productos de eliminación. En particular, si el halogenuro de partida es secundario, bases muy fuertes como amiduro en amoníaco líquido. Los alcóxidos, estos alcóxidos resultan de agregarle a un alcohol, como el metanol, etanol, isopropanol o terbutanol, sodio metálico, con mucho cuidado, lentamente, y ocurre una reacción redox donde se forma el alcóxido que queda en este solvente que es el alcohol. Este alcóxido va a funcionar como una muy buena base para abstraer el protón antiperiplanar. Otros modos más elegantes, si quieren, ya son bases netamente orgánicas, como la DBN y la DBU. Estas son las estructuras químicas, son muy usadas, y el grupo amidino tiene la capacidad de presentar estructuras resonantes, tanto en este ejemplo como en este ejemplo, y eso se ve en este caso donde cuando un nitrógeno, este nitrógeno imídico, captura al protón, se forma este ion iminio, el cual por resonancia, fíjense el movimiento de electrones, el par de electrones viene acá y este viene sobre el nitrógeno, hace de que yo tenga el ion iminio sobre el otro nitrógeno, y estas dos estructuras resonantes nuevamente me dan cuenta de la alta estabilización de este heterociclo, con lo cual, como va
base para utilizar en las eliminaciones bimoleculares. Otra base orgánica soluble en la mayoría de los solventes orgánicos es el EDPA, que es la etildiisopropilamina, una amina terciaria y muy impedida porque tiene dos grupos isopropilo y un grupo etilo, con lo cual hace de que este nitrógeno no sea nucleofílico, pero sí funcione como una muy buena base para las eliminaciones. Las eliminaciones no solo se limitan para sistemas alifáticos, lineales, acíclicos, sino que también pueden ocurrir en reacciones, en sustratos en el cual presentan ciclos, como tenemos estos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos este equilibrio conformacional, ¿sí? Donde acá el halogenuro estaría en ecuatorial, este cloruro, ¿sí? Y este conformero es mucho más estable que este otro, donde el cloruro estaría en posición axial, porque este cloruro va a tener interacción con los hidrógenos que acá no están dibujados, ¿sí? Interacciones, y entonces este va a tener una mayor energía relativa respecto de este conformero. Sin embargo, si yo llevo a cabo la reacción en condiciones de E2, ¿sí? Este conformero no reacciona, mientras que este conformero sí reacciona. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe justamente a que, si observan detenidamente, el cloruro, ¿sí?, está dispuesto antiperiplanar al protón, con lo cual la presencia de una base, al capturar este protón en este conformero, ¿sí?, toma el protón, se rompe heterolíticamente la unión, genera el doble enlace, se rompe heterolíticamente la unión carbono-cloro, termina dándome el ciclo hexeno. Mientras que este cloruro, no está en posición antiperiplanar ni con este hidrógeno vecinal ni con este hidrógeno vecinal. Por lo tanto, si bien este es el conformero más estable, la reacción no ocurre. Y uno se preguntaría, ¿pero cómo? Si es menos estable, ¿cómo va a ocurrir la reacción? Bueno, sí, ocurre, es posible que ocurra. ¿Y por qué? Porque dado un equilibrio conformacional, basta que yo en solución tenga el 1% o el 0,1% de este conformero, ¿sí?, de tal manera que la base abstrae el protón, me da lo que dijimos recién, el alqueno correspondiente, y por Le Chatelier este equilibrio se va desplazando de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces se desplaza, la base ataca, me da el alqueno, consumí un mol, pasa para acá, ataca la base y me da el alqueno, y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, a pesar que es el conformero de silla menos estable en este equilibrio conformacional, resulta ser el conformero reactivo porque tiene al cloro y al hidrógeno en posición antiperiplanar. ¿Querías agregar algo, Laura? Tenés que... No, que nada, recordar que en sistema de cadena abierta o sistema cíclico, como dijimos al principio de todo, el requisito de que esos átomos estén en posición antiperiplanar sigue valiendo. Claro, sí, sí, No importa unido a qué esqueleto estén, tienen que estar antiperiplanar, si no la reacción no va a ocurrir. Claro. Sí, y antiperiplanar sí. en una situación de anillo equivale a transdiaxial. Antiperiplanar. Claro, sí. Ahí está. Antiperiplanar en una situación de anillo, en una estructura de un anillo de 6 miembros, ¿no? de una cicla, de un ciclohexano, equivale a una disposición transdiaxial. ¿Qué es esto? Como muestro con el cursor, ¿no? El cloro hidrógeno antiperiplanar, la relación es transdiaxial, ¿no? Este está axial y este está axial. Fijemos, por ejemplo, ahora este caso donde la silla está más sustituida. Entonces, de vuelta, tenemos este conformero que es el más estable. ¿Por
¿Por qué es el más estable? Porque sus tres sustituyentes están dispuestos en posición ecuatorial, le confiere un mínimo relativo favorable a este conformero en el equilibrio, acá este análisis, respecto de este otro conformero, donde todos los sustituyentes, ¿sí?, están axial. Fíjense, acá hay una interacción 1,3 muy grande entre el metilo y el cloro, y acá el terbutilo lo tiene con este hidrógeno y el otro hidrógeno no dibujado para no mamarrachar tanto la estructura. Nuevamente, esta disposición diaxial hace de que sea nuevamente menos estable respecto a que todos los sustituyentes estén en posición ecuatorial. Sin embargo, cuando este conformero está en presencia de una base adecuada, fijémonos que este hidrógeno es el único átomo de hidrógeno que puede abstraer la base y que está en el requisito necesario, que es el requisito de estar en disposición antiperiplanar con el cloruro, ¿sí? Este hidrógeno respecto del cloro no está en posición antiperiplanar. Y el otro hidrógeno que estaría orientado hacia ecuatorial tampoco no estaría en posición antiperiplanar. Entonces, de este hidrógeno y de este hidrógeno, la base, ¿cuál va a seleccionar? Va a seleccionar aquel que esté en posición antiperiplanar al grupo saliente, que en este caso es el cloruro. Por lo tanto, cuando la base ataca a este protón, se fragmenta heterolíticamente, da el doble enlace seguido de la fragmentación para darme este alqueno disustituido, ¿sí? Y fíjense que si bien acá uno esperaría que el alqueno, o sea que la reacción se vería favorecida cuando el alqueno está más sustituido, es decir, uno hubiera pensado que el doble enlace se hubiera formado entre este carbono y este carbono, la evidencia experimental me dice que el alqueno ocurre del otro lado, ¿sí? Y eso justamente se debe a que este hidrógeno no está en posición antiperiplanar respecto del cloruro. Entonces, este funciona como ejemplo para mostrar que se está formando, además, el alqueno menos sustituido, ¿sí? Y entonces ahí aparece lo que se conoce como control conformacional durante la reacción de eliminación bimolecular. ¿Por qué decimos control conformacional? Porque de acuerdo al conformero adecuado, el cual tiene el grupo saliente y el protón en posición antiperiplanar, no siempre me da el alqueno más sustituido cuando trabajamos con compuestos que podemos representar en ciclos de 6 miembros, como en este caso. Y eso lo estudió un prócer de la química que era el doctor Derek Barton, que la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth II, lo nombró caballero por todos sus estudios en la estereoquímica de esteroides relacionados justamente con la reactividad de las eliminaciones bimoleculares, y el control conformacional, digamos, se estudió y se profundizó gracias a actualmente Sir Derek Barton, ¿no? O sea, es un varón nombrado por la reina de Inglaterra debido justamente a su contribución tan importante a la química orgánica. Así Como es, ejemplo, así es, sí, que ¿no? cuando se citan sus trabajos se los cita como Sir Sí, Derek Barton, Sir, claro, sí, sí, porque él tiene tiene un título nobiliario, además de nobiliario. ser profesor doctor, varón, claro. Sí. Tiene un título, exactamente. Acá tenemos de vuelta el ejemplo, no lo vamos a volver a explicar, esto lo podemos dejar de tarea para el hogar para ustedes, para que hagan el análisis en base a todo lo que hemos discutido ahora, a ver si lo que yo he dibujado en este caso estaría correcto o no, ¿sí? Es decir, si lo que yo diseñé está perfectamente mal o perfectamente bien. Bien, hemos llegado entonces hacia el final de la clase de hoy. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora de la eliminación? Que la reacción de eliminación bimolecular es un proceso concertado,
que la reacción es eficiente a altas temperaturas, entendiéndose por altas temperaturas, temperaturas que se pueden desarrollar en un laboratorio de química orgánica, 70, 80, 90 grados aproximadamente, en baño María, si quieren a vapor de agua, 100 grados. La velocidad de la reacción se ve afectada entonces por el sustrato de partida, en el cual hay toda una serie de requisitos, es decir, se va a ver favorecido cuando el sustrato de partida me dé el alqueno más sustituido. Va a depender de la base, es decir, la base no tiene que ser nucleofílica, tiene que ser una muy buena base para abstraer el protón antiperiplanar. El nucleófugo tiene que ser un muy buen grupo saliente. No podemos elegir un grupo, digamos, un nucleófugo, un grupo saliente en el cual nos puede dar una cierta duda como tal, es decir, debe cumplir fehacientemente esa función de grupo saliente y por supuesto va a depender de la naturaleza del solvente. Esta reacción también se lleva a cabo en general en solventes polares apróticos, ¿sí? Convenientemente, ¿no? La reacción va a funcionar eficientemente con ese tipo de solventes. La reacción se caracteriza por presentar una significativa regioselectividad, es decir, se va, como dijimos, se favorece la formación de los alquenos más sustituidos frente a los alquenos menos sustituidos. El nucleófugo y el protón se deben disponer en el conformero en posición antiperiplanar, ya sea este un conformero cíclico o acíclico, no importa la estructura hidrocarbonada, se obtiene como productos los alquenos más sustituidos y la reacción también ocurre, como acabamos de ver, eficientemente en moléculas alifáticas cíclicas, no se limita solo a sistemas cíclicos. Bueno, con esta es la última transparencia de la clase, supongo que me deben Impresionante, haber... Sergio. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me Estuvo linda, me encantó. encanta, así todos los colores, quedó Me hermosa, encanta, muy sí, carioca. exactamente. Bueno, espero que me hayan entendido, que haya generado, digamos, dudas en buena fe, en el sentido de que los promueva a buscar en los libros y tratar de informarse e interiorizarse sobre estos dos tipos de reacciones. Y bueno, como ven, la competencia, ¿no? Con estos dos temas, la competencia de ambas reacciones es muy importante, ¿sí? Porque se llevan a cabo con halogenuros de partida muy parecidos en solventes similares, salvo el efecto de la temperatura que condiciona una frente a la otra. Bueno, Bueno, me les dejo en encantó. manos a ustedes para que me escuchen. A ver si dejas Bueno, de está. compartir, nos saludamos y nos despedimos. Claro, ¿sí? Tengo que, ¿cómo es esto? Dejar de compartir, Allá ¿no? arriba hay un botoncito Acá, rojo. sí. Ay, Ahí ahí está. estamos, ahí Se estamos. terminó, ya no está. Bueno, bueno, gracias, Sergio. Me encantó la clase. Esperemos que haya sido útil para todos los que nos vieron, nos escucharon. Y bueno, y a lo Sí, mejor nos pueden dejar algún comentario ahí en el espacio de abajo del. Todavía nos confesamos que no sabemos muy bien cómo funciona el YouTube, pero ya vamos a ir sabiendo. Sé que se pueden poner comentarios, así que claro. esperamos Sí, sus comentarios. ¿Eh? sí, sí, Bueno, sí. Está. gracias, Bueno, Sergio. Nos no, estamos de nada, de viendo. nada. Un gusto. Hasta la próxima, Hasta entonces. la Nos vemos, los próxima. saludo a todos. Que les sea de provecho, ¿eh? Adiós.